Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Itzel Velázquez Yáñez. Les voy a platicar más a fondo sobre qué son las variables macroeconómicas. Surge de la teoría que se encarga de estudiar los indicadores globales sobre la economía. Se da mediante un pequeño análisis que es de las variables agregadas como el monto total de bienes y servicios que se producen para un total de los ingresos. Bueno, el nivel de empleo se da como recursos productivos o una balanza de pagos, dando a entender que un tipo de cambio para generar un comportamiento para los precios. Se dice que se basa el análisis en unos datos que se derivan para una observación en la estadística. La medición y estudios de los mismos muestra el éxito o fracaso de la economía. Uno de los principales variables que son Producto Interno Bruto, inflación, desempleo, balanza de pagos, deuda privada o pública. Se dice que se proporciona una pequeña información para el comportamiento de la economía, ya que ayuda a predecir su evolución, sirviendo de base su toma de decisiones de una política económica. Se mide algo por unidad de tiempo, como son los salarios, tasa de paro, exportaciones o inflación. El crecimiento económico se muestra que es un aumento para el Producto Interno Bruto de un país, por lo que en teoría aumenta esto. No significa que el bienestar de una población se genere un elevado periodo de estudio, sino que la distribución de una riqueza no hace de manera equitativa. Para esto les muestro una pequeña imagen donde las variables macroeconómicas se dispersan de un tema hacia otros, como por ejemplo aquí, Producto Interno Bruto, que es el tema principal y se desglosa como gasto público, inflación, tipo de cambio, una tasa de interés, desempleo y balanza de pagos. Entonces, aquí les dejo una tabla o un cuadro más bien macroeconómico donde se marca del año, por ejemplo aquí 2014 hasta el 2018, qué tanto ha avanzado, como lo que le mencioné, Producto Interno, consumo privado, consumo público, inversión, exportaciones, importaciones, tasa de paro, inflación y así sucesivamente. Ya sería llenar de acuerdo al año que estamos en curso. Mencionarles sobre cómo se desfasa cada parte. Bueno, dando a entender sobre el cuadro, es importante recalcar y ver que tiene que ser del paso número 1 hasta el que sigue, para ver un procedimiento mejor y ver qué tanta mejoría ha sido año con año. Como les mencioné, para la inflación tiene que tener un tiempo derivado para tener unos fundamentos, como por ejemplo, proporciona criterios que son necesarios para identificar e interpretar, como en el cuadro. Entonces, correctamente se varían los inciden que se cotización de los activos sobre un mercado para unas finanzas. Bueno, se analiza de un país, ya que en términos económicos, como lo estamos mencionando, tenemos que fijar en una serie de indicadores macro, como es, para poder determinar si las perspectivas que nosotros tenemos, sea a corto, a mediano o largo plazo, depende cómo sea. Bueno, son buenas, las cuales son factores que se relevan a la hora de determinar dichas perspectivas. O sea, al final de cuentas, venimos viendo
venimos sabiendo más que nada qué fue la mejoría que se dio de corto a largo plazo, ver si se avanzó o tuvo una mejoría. Entonces, para conseguir, se finaliza que tenemos que fundamentar de forma razonada, porque eso es lo que nos genera el producir un poco más. Tener unos datos de prevención que guíen nuestras decisiones financieras. Les voy a platicar sobre dos ejemplos. El primero puede ser el ingreso de cada individuo para una economía afectaría de gran medida el ingreso nacional. Sí, por lo tanto, una tasa de inflación general también afectaría el poder adquisitivo de un individuo en la economía. Sí, se repite mucho economía porque estamos hablando de macroeconomía, que todo tiene que ver con el mismo tema. Para el segundo ejemplo es calcular un Producto Interior Bruto, como entre paréntesis es PIB, ya que es una variable macroeconómica que se necesitan los datos de todos los productores individuales. Si nosotros sumamos la producción que se genera, podría ser mediante unidades monetarias, ya que los individuos de una región o país, el resultado debería ser muy próximo. Entonces, se dice que el conjunto de variables para microeconómicas se genera la producción de cada agente económico, conforman una variable macroeconómica. Sí, entonces estamos hablando de macroeconómica, pero estamos de acuerdo que se juntan los dos temas, que es micro y macro, ya que no tienen mucha diferencia, pero al final de cuentas se unen. Esto sería todo. Gracias.